Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del laboratorio PRL 360. Hoy vamos a hablar una, de una situación que se está dando últimamente, ¿vale? Es una nueva propuesta de un riesgo que tenemos presente aquí en España y también en otros países, que es es el garradón, ¿vale? Para mucha gente todo esto sí que es verdad que es muy nuevo. Primero de todo, vamos a empezar diciendo qué es el garradón. El garradón es un gas radioactivo incoloro, inodoro e insípido. Eso quiere decir que es un gas que no se puede apreciar, ¿vale? Y normalmente se produce de la desintegración radioactiva del uranio que está presente en el suelo y en las rocas. Y sí que es verdad que es fácilmente por los huecos de la Tierra puede ir subiendo. Además, se le se le ¿cómo os diría? A ver, no me sale la palabra. Que puede provocar, ¿vale? Eh, Cáncer de pulmón. Pero sí que es verdad que esto ya está siendo controvertido, porque claro, el garradón está en según qué zonas. Lo tenemos tanto en casa como en los lugares de trabajo, ¿vale? Salió la normativa, el Real Decreto 10-2022 de 20 de diciembre, por lo que se aprobó el Reglamento sobre la protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, que empieza a regular esto del radón, ¿vale? Y establece en una referencia que no se pueden superar los 300 becquerelios metro cúbico. Vale, a partir de aquí hay la polémica que tú tanto si estás en una zona lo puedes tener en lugar de trabajo como lo puedes tener también en casa y normalmente no se hace. Podemos actuar las empresas, pero las casas si no se actúa lo vamos a tener igual. Por eso hay mucha gente, sobre todo empresarios, que hacen saltar esta alarma porque lo tienen que cumplir ellos, pero claro, en las casas, ¿qué pasa? Sí que es verdad que es una. Aquí podríamos estar debatiendo horas y horas, pero bueno, al final se ha puesto encima de la mesa, se tendrá que cumplir y yo creo que poco a poco los lugares de trabajo se va a ir incorporando, como también pasará que en los domicilios particulares, pues también se irá buscando esta situación. Normalmente la normativa dice que se tendría que tomar mediciones en los lugares subterráneos, en actividades termales y balnearios donde el agua brolla o sale de origen subterráneo y es procesada, manipulada y o aprovechada, y también todos los lugares de trabajo que están dentro de marcada la acción prioritaria, que es zona 2 en el mapa. Esto ya os voy a dejar un link para que lo podáis consultar rápidamente por términos municipales, ¿vale? Y sí que es verdad que está siendo controvertido porque es algo nuevo que se detectó y se hizo. El Consejo de Seguridad Nuclear hizo un mapa, como veréis en el link, donde se marcaron unas zonas donde se metía más y donde no se metía tanto o no había emisiones. Este mapa de España, por ejemplo, nos marca que toda Galicia no sale en municipio de zona 2, que es la de actuación y la de medir. Después también nos sale mucha para Extremadura. Tenemos la zona de Almería, también tenemos todo el Pirineo de Cataluña en más o menos fase. También entiendo que Andorra también entraría, pero no está categorizado. Y también tenemos la zona entre Barcelona y Girona, que también tenemos una zona prioritaria del, de zona 2, ¿vale? Y de zona 1 sí que es verdad que está más repartido por las Castillas, Andalucía también tiene un poco, Extremadura comparte la zona 2 con la zona 1, y sí que es verdad que poco a poco, me parece que a principios de este año, finales del año pasado, el Consejo de Seguridad Nuclear firmó el convenio con Inspección de Trabajo para habilitarles para poder empezar a hacer
y ya revisiones e inspecciones sobre esto. Vamos un poco más a la materia, hemos dicho ya la normativa, vamos al tema de mediciones y según la guía que hay actualmente, porque la nueva no se ha publicado y la que hay es del 2008, ¿vale? Nos marca que en prioridad 2 siempre tendremos que medir, ¿vale? Y nos va a dimensionar los lugares de trabajo, ¿vale? Y según que la dimensión que os voy a explicar, vamos a poner unos detectores, un número de detectores o otros. Y sí que es verdad que se habla que para medir siempre tenemos que medir la planta rasante y primera planta y a partir de aquí lo que nos dé el resultado de esto seguir midiendo si hay más plantas para arriba. Pero las subterráneas, sí que es verdad que las subterráneas nos obliga a medir durante todo el año. Normalmente los captadores que ponemos, los dosímetros duran 3 meses. Pues se tendrían que poner 4 por cada punto para medir todo el año en el subterráneo, ¿vale? Para tener más, supongo porque en el subterráneo, al haber más peligro, nos marcan que lo tenemos que medir durante el año para tener algo fiable. Y entiendo que también vendría a ser como las actividades termales y balnearios, allí lo deja un poco al aire, pero sí que es verdad que también allí seremos mucho más específicos, porque los otros nos dicen solo que tenemos que poner un captador durante 3 meses, ¿vale? Y a partir de allí extraeremos los becquerelos metro cúbico durante todo el año. Haremos una fórmula de interpolación. Sí que es verdad que también se habla que si los negocios están abiertos todo el año, nos recomiendan siempre medir de octubre a mayo. De junio a septiembre nos dicen que no midamos. Yo creo que es un tema porque en verano abrimos mucho más y de esta manera en invierno tenemos las peores condiciones y podemos hacer la extrapolación al ámbito anual, ¿vale? Siempre con las peores condiciones. Ahora vamos a hablar ya de número ya de detectores para que podáis ver, os podéis hacer una idea de cuántos podéis llegar a necesitar. Sí que es verdad que en oficinas compartimentadas tradicionalmente se usa un detector por despacho o por habitación. En sótanos también, un detector por despacho o por habitación. En áreas de hasta 1000 metros, donde sean plantas abiertas y almacenes, utilizaremos un detector por cada 200 metros cuadrados. En áreas de hasta 5000 metros cuadrados utilizaremos un detector por cada 400 metros cuadrados. Y en áreas muy extensas, de varios miles de metros, será un detector por cada 500 metros cuadrados. Eso sí que es verdad que nos lleva a hacer una estrategia de medición muy marcada para cada puesto y además indicar dónde los ponemos, ¿vale? Porque si fueran zonas subterráneas, los tendremos que ir cambiando. Y encima, donde pongamos los captadores también tienen que ser representativos de los puestos de trabajo, ¿vale? No los podemos poner en cualquier sitio, sino si por ahí tenemos un puesto de trabajo, pues buscar un sitio adecuado, que después ya veremos qué condiciones tiene que cumplir ese sitio para el detector, que sea representativo. Sí que es verdad que en balneario podríamos definir el balneario o estacionamiento termal, ese centro donde se aprovechan para el agua mineral, tanto para fines terapéuticos, prevención de dolencias, rehabilitación o mantenimiento de salud y bienestar. Pero sí que es verdad que también esto también sería donde si tenemos una situación donde una empresa donde aprovecha el agua que sale de la tierra para venderla, también sería, ¿vale? Ahora vamos a mirar la colocación, ¿vale? Sí que es verdad que es preferiblemente que estén colgados del techo o sobre una estantería. Normalmente tienen que estar en una altura entre 50 centímetros y 180 centímetros sobre el nivel del suelo y a una distancia de unos 30 centímetros de paredes y puertas y a más de 10 centímetros de otros objetos.
al menos tenemos que dejar 1,5 metros de una salida de aire, una puerta delantera, ventana, radiador u otra fuente de calor, y no exponer los detectores directamente al sol u otras fuentes, porque son muy sensibles y también al dejarlos 3 meses allí se nos pueden dañar y después ya no serían fiables, ¿vale? Y además es muy importante que cuando dejemos los captadores allí, que digamos al personal que por favor no los toque, no los mueva, y si los mueven o por algo los tienen que tocar, que dejar una hoja de incidencias y que lo apunten. También es muy importante que no se deberán colocar estos captadores dentro de elementos cerrados como armarios, cajones o vitrinas, porque de esta manera estamos limitando la exposición y no nos daría una medición fiable, ¿vale? Y además es importante que cuando estos captadores se tienen que abrir in situ, porque si lo abrimos en otros sitios podemos llegar a tener una variación, ¿vale? Porque estamos sobreexponiendo, ¿vale? Por eso normalmente cuando vayamos a ponerlos es cuando los abrimos en ese momento y los dejamos colocados, igual que la retirada, para no contaminarlos con situaciones de otro lado. Es muy importante también de coger y poner papel de aluminio y después todos dentro de una bolsa cerrada. De esta manera evitaremos contaminación cruzada si vamos moviendo ese captador o hasta que llegue el laboratorio para analizar. Sí que es verdad que de esta manera podríamos sobreexponer y de esta manera intentamos hacer solo los 3 meses in situ, y sí que es verdad que es algo más rudimentario poner el papel de aluminio y la bolsa, pero nos puede ayudar, ¿vale? Ya veis que técnicamente no es muy complicado el del radón, pero sí que es verdad que dejar 3 meses un captador allí tienes que tener una confianza ciega que no te hagan nada, porque ya sabemos todos quien trabaja en prevención y quien hace mediciones, pues tiene con los aparatos allí y siempre pasan cosas, o dosímetros que llevan colgado el trabajador se los quita, se les ponen en un bolsillo. Pues ahora imaginaros dejar un captador ahí 3 meses, ¿vale? Y puede pasar de todo, pero bueno, tenemos que confiar un poco. Yo creo que si se dan las instrucciones correctas se puede hacer y es posible. Aparte de esto también hay otras mediciones, hay de lectura directa, hay estudios complementarios con variaciones temporales de la concentración del radón, sobre todo para jornadas nocturnas, ¿vale? También se hace una variación que también lo marca en la guía de seguridad, ¿vale? Sobre el radón, pero eso ya es entrar en complicaciones más elevadas, son situaciones más concretas. Yo creo que ahora se va a hacer un gran diseño de mostrar todas esas zonas de nivel 2, ¿vale? Y después poco a poco, a la que vayamos conociendo, que no entraremos más en detalles en variaciones nocturnas y en estudios más específicos para según qué situaciones. Por eso os quería explicar un poco el del radón, porque se está hablando mucho y cada vez más eh, puede surgir. Y ya os digo, el radón, para ir ya cerrando, sí que es obligatorio medirlo, ¿vale? Y sobre todo, todas estas zonas donde estén en el número 2, pues estaría bien que se midiera. En zona 1 también sería genial, porque de esta manera veremos qué exposición, y a partir de los resultados después ya tendremos que ir a según qué medidas de ingeniería o otras medidas para intentar limitar esa exposición, ¿vale? Pero eso ya es un camino largo. Hay unas cuantas medidas que también se proponen en esta guía, y si queréis otro día voy a hablar. Yo sí que es verdad que no soy arquitecto, pero bueno, intentaré buscar a alguien del mundo de la arquitectura o de la ingeniería que nos pueda ayudar con este tema, ¿vale? Sobre las medidas concretas, para también que veáis si os sale una punta, ¿vale? Qué tengáis que hacer o dónde tenemos que recabar, ¿vale? Y también, que me he olvidado de decirlo, si los niveles son inferiores a 300 becquerelios,
no es necesario tomar ninguna medida, salvo que aunque estamos por debajo del límite que nos marca la normativa, al menos cada 5 años tendremos que ir repitiendo esa medición. Pero bueno, ya tenemos un de estos, si nos sale por debajo, pues cada 5 años lo vamos agendando y lo vamos repitiendo. Sí que pueden salir casos complicados como almacenes que tienen las puertas abiertas. Pues bueno, si al final trabajas con puertas abiertas, cerradas o hay mucho movimiento, lo tendremos que medir igual, pero si hay más ventilación, pues los trabajadores a lo mejor no va a tener tanta exposición, porque a veces salen dudas. Es que yo, por ejemplo, un taller que necesita medir el radón, ¿vale? Y, hostia, pero es que yo también en invierno, pues a ver, si es tu forma de trabajo habitual, que abres, cierras, pues se va a medir con esas condiciones, porque al final tenemos que medir también la situación real que hay en ese momento, ¿vale? Pues espero que os haya gustado. Os dejo el link de los términos municipales para que los podéis buscar para ver si estáis en zona 1 o en zona 2, ¿vale? O no tenéis. Y nada, espero que os haya gustado y mucha seguridad y salud para todo el mundo.